Pues nola noiz hurbildu zinen askapenara? Noiz, 80ean, 1980ean, gutxi gora bera, ordun sandinismoa pilpilean zen. Eta gogoratzen naiz Carlos Mejía Godoy eta bere taldea egon ziren Andoainen, Euskal Herrin, baina konkretuki Andoainen ere bai. Eta han igual zen lehenengo kontaktua, toma de kontakto da. Eta hortik aurrea, lagun batzuk bildu ginen, askapenako jendearekin, eta hortik aurrea, internazionalismoa hasi nena. Lantzea, gauza egiten, Sasoi horretan zenbat jente zenbiltzan Gipuzkoan, ze kanpainak egin zen dituzten? Ez da egiz zenbat jende kopuru, baina jende desente zegoen. Dagogeita hamarkadan. Gogoratzen naiz lehenengo asamblea Asamblea Nazionala Beiren, izan lehenengoa gurea, gure etxatea, Andoaingo taldentzarako. Eta horretzen naiz, jende mordo bat egun ginenan, baina zen herrialdeko guztietako jendeaz. Horretzen naiz lehenengo golfoko udan, eta zen kampaina de recogida de alimentos, eta Kriston lehena egin genuen. Andoainen, dendetan, denda joan ginen, eta bildu ginen. Bildu genuen material desente, bidaltzeko. Eta hori izan, igual, ez da lehenengoa, baina bai de las primeras. Gero, Kubarekin egin dugun kampaina pilo bat. La más llamativa, la más, yo creo que importante que se ha hecho, la que se llamó Gora Cuba Escatuta, sin Cuba nada sería igual. Se consiguieron muchas adhesiones, era un momento muy especial para la revolución cubana, y yo creo que nos centramos mucho en Cuba, no solo en aquel año, sino durante varios años. De hecho, muchos pensaban que solo hacíamos solidaridad con Cuba. Escape Navarrón, se vio la necesidad de incidir en lo que era, más que comercio justo, comercio alternativo. Hubo mucho debate sobre el comercio justo. Entonces, en aquella época desde Askapena se llegó a la conclusión que hoy en día, de lo que hoy en día está pasando con el comercio justo, ¿no? Iba a ser absorbido por las grandes cadenas de distribución, por las multinacionales, se iba a utilizar como marketing, y había un discurso muy crítico, ¿no? Con el comercio justo. De hecho, poner en marcha todo el proyecto de las tiendas de comercio justo costó muchos debates. Pero aquello arrancó y se estuvo trabajando durante bastantes años. Me acuerdo al principio con el ron de Nicaragua, después ron de Cuba, luego el café, el azúcar, artesanía también se traía. Igual, siempre después, mirado desde la perspectiva de los años, se ve que se podían haber hecho cosas de otra forma, ¿no? Diferentes, haber trabajado mucho más la sensibilización ligada al comercio justo. Al final lo utilizamos como una herramienta de financiación, y yo creo que abandonamos el discurso por un comercio diferente, ¿no? Por unas relaciones internacionales comerciales diferentes. Ha habido
yo creo que un recorrido de alguna forma natural, ¿no? Hemos caminado desde el comercio alternativo justo hacia la soberanía alimentaria. Al final, cuando traíamos productos del sur, de los países del otro lado del océano, aparte de pensar en la financiación, también pensábamos en las condiciones de la gente que lo producía, ¿no? Pero sin embargo no teníamos tan interiorizado las condiciones de la gente que trabaja aquí. Y pues en ese recorrido natural pues nos hemos confluido en la soberanía alimentaria. Y bueno, de hecho, pues, hoy en día pues estamos trabajando, personalmente estoy trabajando en ese campo muy a gusto, además, con el primer sector. Y es una forma de ver las cosas desde el principio, de alguna forma también. Sí, estoy militando en el Carsarea, es la red de consumo solidario para la soberanía alimentaria. Nació en el 2008 y vino a recoger un poco la experiencia de todos estos años trabajando en comercio justo. Y es ahí donde pues, confluimos comercio justo, alternativo y solidario con soberanía alimentaria y otra manera de producir, consumir y entender las relaciones. Segi herria batzen, ametsak egitan beti bihurtzen da, segi